Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra parte 4 de esta serie de los hijos no deseados. Y bueno, pues toda la información que hasta el día de hoy hemos desarrollado para ti, espero que la vayamos completando con lo que falta de esta serie. Y desde luego, encantada, agradecida, honrada de que te acompañe esta voz y esta información cuando cocinas, cuando recoges la cocina, cuando vas hacia el trabajo, cuando te alistas en casa y te pones súper guapa y súper guapo, o cuando simplemente tienes las ganas de aportar un poquito más hacia tu vida y pues pones alguna información de este podcast. Yo encantadísima de que compartamos estos pedacitos de vida juntos y sobre todo, de alguna manera, creciendo, liberándonos, a veces no por el camino más dulce que nos gustaría a todos, ¿verdad? Pero al final del día se fundamenta nuestro crecimiento en develar la sombra. La sombra generalmente conlleva dolor y pues una necesidad es que ese dolor sea visto. Y para eso estamos aquí. Así que si recuerdas, en la última episodio hablábamos de la frase de la regla número 1 que podemos utilizar para sanar este bloqueo o herida de nuestro corazón. Y esta frase que la dejamos ahí de tarea, hubo una compañera, una seguidora, que nos dijo que cuando repitió la frase tuvo sensaciones en su cuerpo muy fuertes, muchas ganas de llorar y pues una presión en la cabeza. Claro, esa es la desprogramación. Quienes han venido a Repro conmigo, a reprogramación, entienden que este movimiento llevé una información en la que varias neuronas se conectaron al mismo tiempo y ahí viene un dolor de cabeza porque, y a veces queda como la nariz tapada, moco nasal, todo lo que está ahí en un podcast de crisis de sanación, ¿verdad? Pero que me encanta. De hecho, los movimientos están hechos para eso, para que en una sola frase, en un solo acto de conciencia, hagamos una parte muy importante de esta sanación. Así que muchas gracias, compañera, por habernos compartido tan amorosamente esa experiencia con el último episodio. Y esta frase era: nada ni nadie condiciona mi éxito ni mi fuerza. Y pues dejando ahí esta primera regla o ley, vamos a decir, de la sanación, vamos a pasar a la segunda en este episodio. ¿Qué te parece? La segunda regla para sanar este conflicto de ser no deseado o segunda ley es que la negación de los padres no tiene nada que ver contigo, sino cómo gestionaban ellos sus circunstancias con poca perspectiva y con mucho miedo. Con miedo a la vida, con miedo a la familia, con miedo a la religión, con miedo al fracaso, con miedo a tomar más responsabilidades, con miedo al dinero, a las carencias, al cambio, al esfuerzo, tantos etcéteras que podíamos agregar aquí, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, en este segundo movimiento o regla de la sanación, yo quiero decirte que esto no tiene nada que ver contigo. Porque a menudo un hijo no deseado generalmente puede sentirse, como lo hemos dicho, muy culpable, y esta culpa subyace a nivel inconsciente, le llamamos nosotros culpa inconsciente. Yo a mis alumnos de inteligencia emocional les he dicho varias veces cuando tenemos que trabajar el tema de la culpa, que la culpa no es una emoción, es una conducta.
y esta conducta se nota cuando una persona carga mucha culpa y esta culpa puede ser inconsciente, o sea, ni siquiera se da cuenta por qué se siente tan mal. Y este puede ser un gran condicionante, ¿no? Entonces, una culpa a nivel inconsciente por existir o por ser una molestia para los padres internamente, siempre van a escuchar esta vocecita que les dice, que esta voz interna que le llamamos estrés, que dice, si me quisieran, me verían tal cual soy, pero no me ven, entonces no pueden aceptarme, entonces yo me siento poco amada o poco amado, no me siento parte de la familia. Y esta voz interna, y quiero decirte que los movimientos de esta serie, en general de todos, pero de esta serie están encaminados a liberar estas voces internas que es un estrés interno. Mira, se equipara, este ejemplo me encanta, me encanta. Imagínate cuando tienes, ahora que hace tanto calor acá, en estos países de acá, tienes un ventilador puesto, ¿no? Entonces tienes mucho calor y escuchas el ventilador, pero llega un punto en que normalizas el sonido del ventilador. Y no es hasta que apagas el ventilador que se va ese ruido y de repente dices, ¡ay, cuánto ruido hacía el ventilador! Bueno, el estrés de la voz inconsciente, corazón, de estas situaciones de las que hablamos, es exactamente eso. Cuando haces un movimiento, cuando tomas conciencia de algo, se libera esa presión, esa culpa, ese movimiento inconsciente y es como cuando apagas el ventilador y puede venir esta calma, este silencio que resulta ser muy reconfortante porque al menos ya tienes más claridad, ¿verdad? Entonces, esta vocecita de no pertenezco a la familia, no me ven, no me aceptan, no me quieren, si me quisieran, pues me aceptarían, ¿sabes? Estos bucles, este sentimiento es muy fuerte y es muy duro y genera mucho estrés inconsciente, este ruido mental, ¿verdad? Y obviamente esto se va a proyectar en personas. Esto es lo que a continuación te voy a explicar. Esta sensación de que nadie te entiende, con un gran vacío interior importante. O sea, aquí lo importante es determinar cuál es el tipo de negación que estás estableciendo, ¿no? O sea, negación a qué. Y ya sea que ¿por qué? Te voy a explicar, porque este tipo de negación es realmente la intención energética que hay detrás de la negación. Y entonces, y una vez que ya determinas qué tipo de negación hay, cuál es el movimiento energético que hay detrás de ella, entonces es cuando volvemos a manifestar, siempre en voz alta, esto no tiene que ver conmigo. Y muy importante, corazón, porque esto libera mucha energía. Y no hay nada mal en mí. Nunca ha habido nada mal en ti, ¿verdad? Y ya no es necesario que cargues con esta culpa. Entonces te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Mira, la negación de mi nacimiento, en este ejemplo, se debe a que mi mamá descubrió una infidelidad de mi papá y ella pues no quería que naciera, ¿verdad? Entonces se apoyó de la abuela para poder hacer al final del día que yo naciera. Entonces, gracias al apoyo de mi abuela, pues me tuvo. Entonces, esta negación está asociada con, ahí te va, la decepción de mi mamá, la ruptura de pareja, la separación y la infidelidad. Y sobre todo mucha falta de perdón a esta situación. Entonces, cuando tú proyectas todo eso en tu vida, lo mismo que acabo de decir, mucha decepción, ruptura de pareja, separación, infidelidad, esta negación a que tú vivas eso, dices, no tiene que ver conmigo. Esta impronta energética siempre invariablemente va a estar ahí, corazón. O sea, siempre se va a presentar para que tú vayas ganando cada vez más esta energía personal. Ya dijimos que al final del día esta impronta es un contrato ya establecido antes del alma, ¿verdad? Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, una mamá que deja de hablarle a su hija cuando está embarazada por cuarta vez.
Entonces la madre le dice, este embarazo va a ser la ruina y yo no quiero estar ahí para verlo. Entonces se dejan de hablar, en ellas hay una sensación profunda de pobreza, de desdicha, de culpa. Este bebé no deseado va a llevar la culpa y el peso que va a ser terrible, ¿verdad? Debo demostrar que no soy un estorbo. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo y vamos a imaginar que bueno, son ejemplos reales, pero bueno, vamos a imaginar establecer que este niño que tiene que demostrar que no es un estorbo, es un hijo varón. Entonces este hombre, cuando crezca, va a aceptar cualquier trabajo mal pagado y abusivo, porque en su mente no puede dejar de ser un estorbo, ¿no? Y siente mucha culpa que no le deja ver otras opciones en el camino. Entonces trabaja mucho, se esfuerza mucho y se va a encontrar parejas que no aportan nada y que son más bien un estorbo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de proyectar él mismo, yo soy un estorbo, proyecta eso en su vida de pareja. Entonces, así él tiene la posición de demostrar que él es el que resuelve todo y no es un estorbo, pero ellas, sus parejas, sí son un estorbo. Entonces, aquí vemos esta misma situación en un patrón de dualidad. Entonces, esto se va a proyectar, corazones, sí o sí. Generalmente lo proyectamos en el otro, o sea, en la pareja, en los hijos, en otras personas. Entonces, él puede tener la fuerza para juzgar a su pareja como eh, un estorbo, una y mil veces, ¿no? Entonces, él tiene la necesidad de demostrar que él mismo no lo es. Y este juicio hacia la pareja, que también, si vemos que viene mucho de atrás, de esta falta de apoyo y tal. Entonces, eh, la salvación del mismo es un patrón inconsciente, desde luego, corazones. La salvación del mismo es demostrar que él sí tiene valor, pero el estorbo es la pareja, ¿no? Entonces, ya se convierte esto en una dinámica de continuos juicios en esta relación, ¿verdad? Entonces, te fijas que en estos ejemplos eh, es por eso que es bueno que podamos aplicar esta segunda regla, ¿no? Lo que mis padres negaron no tiene que ver conmigo. No hay nada mal en mí. Yo no soy un estorbo. La negación de mis padres no era viéndome a mí, sino a ellos mismos, ¿verdad? Y también ahí una vez tomando conciencia de estos movimientos, o sea, repito, lo que tus padres negaron tenía que ver más con ellos, con su situación, con su manejo de la situación, de las emociones, con la perspectiva que ellos tienen en el mundo, porque ellos tienen otro mundo, no es nuestro mundo, no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? No es personal, no hay nada mal en mí y no era una negación hacia la familia, hacia el amor, hacia la pareja, ya sabes lo que acabamos de hablar. Esta negación era viéndose a ellos mismos. Entonces ahí vuelves a aplicar el movimiento que vimos en el episodio anterior. Nada ni nadie tiene derecho a negarme la vida. ¿Te acuerdas que así empezamos el capítulo anterior? Y bueno, es importante que vayamos observando cómo vamos a tener que observar dónde hemos proyectado a nivel inconsciente esta sensación de lo que yo soy. Por eso, corazones, a veces cuando acuden a conflictos, que se los voy a repetir una y mil veces, que por eso no doy terapias de pareja, porque tiene más que ver con uno mismo, ¿no? O sea, las personas se sientan y se llenan la boca para decir que la pareja hace y no hace, y es que me dice, y es que hace esto, y es que no hace esto. Y cuando entienden que es una proyección de sí mismos, para que entonces ellos tengan la postura de ser el perdonavidas y el salvador del mundo, pues eso ya no le gusta al ego, ¿verdad? Es importante que vayamos entretejiendo por qué, desde dónde el nivel de pareja que tenemos y los maltratos, ofensas, lo que nos da o no, tiene realmente más que ver con nosotros
y en nuestra necesidad de verlo proyectamos una pareja. Eso es una pareja básicamente, ¿no? El espejo de lo que yo creo que yo soy y merezco. Entonces, bueno, corazón, pues mucha información aquí. Yo te prometo que mañana vamos a continuar con otra de las reglas o leyes para poder sanar la percepción y los miedos que nos surgen de estas situaciones. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios. Corazón, seguimos en la serie y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.